Buenos días, compañeros. Bendiciones para todos. Mire, hoy nos reunimos para realizar la actividad eh, A, la participación del foro colaborativo Discusión de Gabinete. Eh, esta, esta reunión está conformada por los integrantes del grupo Diana Romero, Carlos Molina, Francisco Martínez, Roberto Cano y Juan Carlos González, quien le habla. El propósito de esta reunión, discusión de gabinete, es la de discutir y retroalimentar en grupo las matrices compartidas por cada uno de los participantes del grupo. Esta discusión y retroalimentación se hará mediante reflexiones, impresiones, juicios e hipótesis sobre los elementos debidamente argumentados y siguiendo los criterios de evaluación dispuestos en esta actividad. Partiendo de eso, pues pienso que debemos continuar escogiendo el presidente y el secretario de esta reunión de gabinete. ¿Qué proponemos, compañeros? Buenos días, Buenos eh, días, profe. mi nombre es Carlos Molina. Bueno, vamos a empezar debatiendo las diferentes matrices. Voy a empezar yo. Eh, Mi matriz la evaluó el compañero Juan Carlos González. Profe, disculpe, una consultica. Dígame. ¿Será que es bueno como escoger primero el presidente y el secretario de esta reunión? Ok, Entonces, considero de que uno de ustedes diga quién es, o todos digamos quién es el presidente y quién puede ser el secretario. bueno, el presidente yo lo había postulado a usted, profesor Juan Carlos. Entonces, cada Ok, uno que vaya diciendo quién es el presidente. Es En de este Juan caso, yo. Carlos. Juan Carlos. Bueno, yo considero que Juan Carlos, entonces, por mayoría sería el presidente Juan Carlos González. Yo considero que el secretario debería ser Carlos Molina. Ok, Sí, Carlos Molina. Listo, de acuerdo con que el Li- profe Ok, Carlos es secretario. entonces partiendo de eso, eh, según la discusión de gabinete, nos dice de que debemos cada uno de nosotros retroalimentar las matrices propias y se le hace la evaluación a cada uno de los compañeros según sus matrices de análisis. Entonces, como estaba el profesor Carlos Molina, puede continuar. ok, bueno, según la guía de actividades, la matriz está compuesta por un concepto en donde nos habla de una categoría, ¿verdad? Análisis uno que son las características, la categoría 2 de análisis, que son interrelaciones, y la categoría 3 de análisis, que son ejemplos existentes o proyectados. Cada uno de nosotros desarrolló esta matriz, ¿verdad? Y luego hicimos una evaluación y retroalimentación al compañero, donde también tiene unos criterios, ¿verdad? En donde teníamos que justificar si estábamos de acuerdo o no con eso, con esos criterios de evaluación que habían colocado en esa matriz, ¿verdad? Okay. En esa evaluación teníamos que decir si estábamos de acuerdo o no, o si éramos parciales. Entonces, profe, no sé si empezamos leyendo cada una de nuestras matrices o argumentando lo que colocamos en nuestras matrices, o nos vamos directamente a la evaluación. Profe, si ustedes consideran, yo puedo hacer una breve síntesis de mi matriz. Ok, Bueno, partiendo de que la matriz de análisis constaba de 6 conceptos, los cuales son aprendizaje del siglo XXI, educación a distancia, competencias en el proceso de aprendizaje de la enseñanza en la era digital, escenarios de aprendizaje, enseñanza desde la perspectiva de la autonomía,
metodologías aplicables al aprendizaje, enseñanza en la educación a distancia y potencial de la educación a distancia de la perspectiva de la globalidad. A estos 6 conceptos había que hacerle 3 categorías de análisis. La primera eran las características, la segunda, las interrelaciones, y tercero, el ejemplo existente o proyectado. Además de eso, había que hacer una análisis de registrar con argumentos las interrelaciones teóricas que haya en este análisis. También registrar con argumentos las diferencias teóricas que haya en este análisis. Y también registrar con argumentos la visión prospectiva que encuentra en el análisis. Y registrar con argumentos la conclusión con visión futuro en este tema. Entonces, partiendo de ahí, considero que las características del aprendizaje del siglo XXI, primero dice que el aprendizaje del siglo XXI se caracteriza por una serie de elementos clave que lo distinguen de las formas tradicionales de educación. Algunas de principales características incluyen, primero, tecnología como herramienta educativa. Segundo, aprendizaje personalizado. Tercero, aprendizaje colaborativo. Cuarto, pensamiento crítico y habilidades del siglo XXI. Y quinto, aprendizaje a lo largo de toda la vida. En las categorías de interrelaciones, también relaciono con diversos aspectos de la sociedad y la educación, incluyendo, primero, tecnología y sociedad. Segundo, economía y empleo. Tercero, política educativa. Cuarto, comunidades de aprendizaje. Y como ejemplo existente proyectado de aprendizaje del siglo XXI, se puede ser primero un programa educativo en línea que utilice inteligencia artificial y análisis de datos para personalizar la experiencia de aprendizaje de cada estudiante. Esto como ejemplo existente proyectado. Entonces, compañeros, no sé si estamos hablando del aprendizaje del siglo XXI y teniendo en cuenta que son 6 conceptos, no sé si le hacemos alguna retroalimentación a esto o si termino los otros 5 conceptos de Cada mi materia de concepto análisis. debatiendo entonces, ¿no? Sí, yo creo que es mejor ir, o sea, que cada concepto y después lo vamos compañero, bueno, no sé, de todos modos, si es así, el análisis sería 30 conceptos, teniendo en cuenta que son 6 conceptos por cada uno de nosotros. Entonces serían cada uno de nosotros. No sé si lo continúo, ¿sí? O Yo pienso que primero, este primero, que es el aprendizaje del siglo XXI. sí, mejor lo debatamos primero y seguimos al otro concepto. Okay. Sí. Cada quien podría opinar acerca de lo que escribió en estos 3 aspectos y ahí Claro, miramos, Claro ¿cierto? que sí. De una vez terminamos los 5 de que, analizar sí, el aprendizaje del Pero hay que siglo tener en XXI. cuenta que cada análisis, o sea, los 5 conceptos y las 3 categorías es de cada Ujú. uno de nosotros. Entonces, no sé si se le hacemos de una vez el debate a esto o continúo con el análisis de mi matriz. no, el debate de una vez y después continúa. Concepto por Debate. Sí, de Okay. acuerdo. Primero vamos Concepto por por concepto cada, de cada uno. con los buenos Concepto por días, con el ítem de cada uno y Exacto. así como lo estamos pensando hacer. Vamos a debatir ese Ok, que ya leyó el profe Juan Carlos. dale, profesor. Bueno, ¿quién continúa? Eh, ya se dijo de lo del aprendizaje del siglo XXI, entonces quedamos que vamos a debatir qué piensan ustedes con lo que yo acabo de decirles de mi matriz. Bueno, yo fui uno de los que evaluó su matriz, profe. No sé si podía tomar entonces como inicio. En cuanto a si estoy de acuerdo de manera parcial, sí o no, estoy totalmente de acuerdo. Usted allí
En ese análisis se logra deducir que hay comparación y contraste en teorías de dos o más autores, que es lo que están solicitando. Eso permite una visión completa y objetiva de los conceptos que se están analizando. Cada afirmación que allí se hace está sustentada con referencias bibliográficas, lo que indica que ha existido una investigación bien fundamentada. Ok, Doy paso a profe. otro compañero. Bueno, yo no le hice el análisis al profe. Otro que le haya hecho el análisis que dé su opinión. Bueno, según el criterio de evaluación, eh, dice, se evidencia una lógica discursiva sobre cada temática indicada en esta actividad, más allá de la opinión personal, ya que está debidamente contrastada entre dos o más autores o investigaciones. Entonces, de una forma general, ¿verdad? El profesor Juan Carlos evaluó mi matriz y dice que a pesar, lo colocó parcial, y dice que a pesar que el desarrollo en la lógica discursiva sobre cada temática es clara y se puede inferir que la información está contrastada por mínimo dos autores o investigaciones, no se hace la citación dentro de los párrafos que conforman el desarrollo de cada temática. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Yo no coloqué las referencias bibliográficas, pero sí, en la medida en que tenga tiempo, ahora que el foro todavía está abierto, voy a colocar las referencias bibliográficas. Bueno, pues en mi caso yo también evalué la matriz del compañero Juan Carlos. Ahí se evidencia un marco teórico muy amplio en el análisis. Se construyó mediante investigación cuerpos de conocimiento que permitían comprender mejor las interrelaciones de la educación del siglo XXI. Como dice el compañero, esa es una educación que tiene ciertas competencias básicas, conocimientos clave, y la experiencia ayuda mucho a los estudiantes a tener éxito en el trabajo y en la vida. Hay que tener en cuenta mucho las necesidades de los estudiantes en la parte digital, en la parte cómo entender que el mundo está evolucionando de manera interconectada. Y cambiar ese enfoque como es de memorización por cómo es por desarrollar habilidades de pensamiento, la creatividad, la colaboración e integrando la tecnología. Ese es mi punto de vista con relación a la matriz que le va al compañero. Ok, profe, yo pienso de que la intervención o el debate con respecto a este punto ha sido ¿qué? Fructífera y no sé si podemos continuar. Claro, continuemos. Profe, le sugiero esta dinámica en medio de esta discusión, teniendo en cuenta de que como presidente o director de esta discusión de gabinete expuse el aprendizaje del siglo XXI, propongo que otro compañero haga su intervención desde su matriz con respecto a la educación a distancia y debatimos eso. ¿Qué opinan? Claro. Sí, sí, me parece bien. Cada uno va leyendo un concepto. Otra cosa, Eso. compañero, nos quedan 7 minutos de grabación. Entonces vamos a intentar sacar educación a distancia en este tiempo y cuando nos conectemos nuevamente continuamos con los otros 4 conceptos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, a distancia. Hágale, profe. Educación a distancia. ¿Quién va a intervenir? ¿Quién lo va, quién lo va a decir? Está en la Profe, matriz de cada uno de nosotros. Si ustedes Bueno, vamos desean, a seguir en el orden que vamos a la intervención. Si quieres, sigo yo. Ahí voy. dale, Ok. profe. En cuanto a la educación a distancia, el criterio de educación a distancia, el concepto, menciono las características. Existe distancia física, separación física y geográfica entre profesores y estudiantes. Se hace uso de tecnología tanto para la comunicación como para la entrega de contenidos. En cuanto a las interrelaciones, generalmente se basa en metodologías digitales, lo que hace que los participantes necesiten adquirir u obtener competencias digitales. Y en cuanto al ejemplo existente o proyectado, se
procurar que en un futuro muy posible, digamos, la educación a distancia, utilizando aún más lo que son las realidades, la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, para crear entornos de aprendizaje inmersivos, globales e incluso personalizados. Ok, profe. Entonces empezamos el debate con la educación a distancia referente a la matriz de análisis del compañero Roberto Cano. Bueno, empiezo yo. Eh, yo opino de que su trabajo está bastante claro, muy sencillo para entender, o sea, muy bien explicado, con muy buena didáctica utilizada en su recurso, pero además de eso complementarían de que en las características de la educación a distancia también existen otros ítems, por ejemplo, la separación geográfica, primero, segundo, flexibilidad de horarios, tercero, uso de tecnología, cuarto, autonomía del estudiante y quinto, diversidad de formatos. Entonces, como complemento de las características. Con respecto a la interrelación entre ellos, también hay unas interrelaciones con otros aspectos de la sociedad y la educación, como son tecnología y acceso, globalización, aprendizaje personalizado y empleabilidad. Y con respecto al ejemplo existente o proyectado, teniendo en cuenta la educación a distancia, puede ser la oferta de cursos en línea y programas de grado completos por parte de universidades. Y como ejemplo proyectado, puede ser el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada en la educación a distancia. Es decir, aquí les planteo dos ejemplos de aplicación actualmente y proyectado. Ese es el aporte que puedo hacer a la matriz de análisis del profesor Roberto con respecto a la educación a distancia. Oh, otro punto es que la educación se lleva siempre por instituciones formales. Eh, no es un entorno de autoestudio ni de aprendizaje no académico. Ojo, siempre se lleva todo es por instituciones formales y complementando las características, hay que establecer un grupo de aprendizaje, una comunidad de estudio. Siempre está, ese grupo está compuesto por un docente. Mira que lo estamos vivenciando nosotros acá en este curso, esta especialización. Siempre la comunidad, el foro lo maneja el docente y los compañeros que estamos aquí en cursos en la especialización. Ok, profesor. Todo, más que todo esto se aplica en las universidades, así como lo estoy mencionando, perdón la redundancia, que utilizan mucho la educación a distancia, se utiliza mucho el método asincrónico y como lo podemos percibir, cada uno no estamos ubicados geográficamente en el mismo sitio, estamos ubicados en diferentes lugares. El Ese es entorno, el aporte que podría, en cuanto a los ejemplos y las características. Profe, le comunico que nos quedan solamente 1 minuto 50 segundos de grabación. Les propongo, cuando iniciemos nuevamente, pues continuemos desde el tercer concepto, que es competencias en el proceso de aprendizaje e enseñanza en la era digital. Obviamente por otro compañero que ponga esa situación. De acuerdo. Entonces, profesores, pienso que la dinámica que estamos utilizando es prudente, es pertinente y lo estamos haciendo de una manera como, no, como las pautas que da lo que es una discusión de Ok. gabinete. Entonces podemos esperar en el reinicio de esta reunión que uno de los compañeros, no sé si Diana, Francisco o Carlos, de pronto teniendo en cuenta de que ya mi persona toqué el primer punto, que fue el de aprendizaje del siglo XXI, y el profesor Roberto tocó el de educación a distancia, pues continúen con el tercer punto,
de competencia en el proceso de aprendizaje y enseñanza en la era digital. Entonces, compañeros, estamos atentos a iniciar Eh, nuevamente el debate y la discusión de gabinete. Propongo que, Si propongo que quiere empiece. puede continuar Carlos para yo poder poner mi punto de vista porque yo solamente lo evalué a él. Ok, bueno, yo sigo esa parte, ese tercer concepto. Ok, pues continuamos nuevamente ahorita. Ok. Bueno, compañeros, continuamos nuevamente nuestra discusión de gabinete, esta vez desde el tercer concepto denominado competencias en el proceso de aprendizaje e enseñanza en la era digital, desde el que vamos a ver las características, las interrelaciones y los ejemplos existentes o proyectados. Con el compañero Carlos Molina continuamos desde este concepto. Ok, bueno, de acuerdo a lo que nos dice el presidente, el compañero Juan Carlos, continuamos con el análisis de la matriz, ¿verdad? Entonces, en la parte de características, según este concepto, yo lo hice de una forma globalizada. Como primera característica, emití el concepto de que la tecnología en el entorno educativo es una gestión que está a la vanguardia de la educación. Esa como primera característica. Segunda característica, responde a las exigencias y necesidades del aprendizaje de la era digital. Tercera característica, es clave para sumergirse en la innovación y la tecnología acompañado de la inteligencia artificial, que es muy importante resaltar. En las interrelaciones, por lo que se hace necesario que los docentes en nuestro país y en el mundo estén familiarizados y comprometidos con las competencias digitales. La metodología de enseñanza tradicional ya quedó atrás, lo que hace llevarnos y adaptarnos a las TIC. Cabe resaltar que día a día la tecnología va avanzando y que se ve reflejada en los estudiantes, quienes manejan en la mayoría formas seguras y rápidas de herramientas digitales. En los ejemplos existentes o proyectados, también lo hice de manera globalizada, con lo que lo siguiente, los entornos educativos en la era digital promueven nuevos hábitos en la interacción con la sociedad, dándonos un rol de participación activo dentro de la diversidad de contextos que favorecen en forma positiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando incluir estas capacidades digitales en nuestros currículos y transformar el mundo digital para bien de todos los agentes involucrados en los procesos de formación y lograr un conocimiento integral. Todos los docentes deben darse a la tarea de cambiar actitudes negativas y se animen en la apropiación de herramientas digitales con las que contamos en nuestros entornos y así poder desarrollar competencias digitales que satisfagan nuestra labor y obtener excelentes resultados en las diferentes dimensiones, fortaleciéndonos en nuestras actividades de formación. Listo. Sí. Bueno, mi criterio acerca de lo expuesto con el profe, pues estoy muy de acuerdo con él porque muestra diferentes escenarios en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, contenidos, modelos pedagógicos, didácticos, metodologías y otros aspectos. También presenta escenarios un poco generalizados acerca del aprendizaje y la enseñanza en el siglo XXI. De pronto lo que le faltó fue profundizar un poco más en conceptos como la motivación, la responsabilidad, la disciplina, etcétera, teniendo en cuenta que se solicita el desarrollo de este análisis desde la perspectiva de la autonomía, ¿no? Y el aprendizaje del siglo XXI busca más que todo fomentar un aprendizaje activo y centrado más que todo en el estudiante. Bueno, profesor, yo considero de que su contenido temático en este concepto del aprendizaje e enseñanza en la era digital plantea escenarios de una perspectiva, como usted lo dijo, de una manera general. Tiene en cuenta que se solicita el desarrollo de este concepto de la perspectiva de la autonomía, pero como para complementar un poco más, considero que se debieron abordar algunos conceptos de autonomía como
autodirección, responsabilidad, flexibilidad, entre otros. Entonces, ese puede ser el aporte que le hago. Eso como característica. También la alfabetización digital, el pensamiento crítico, la creatividad digital, la colaboración en línea y como interrelaciones pueden estar la integración de la tecnología en la educación, la empleabilidad y mercado laboral, la equidad educativa, pero en general su aporte también en el ejemplo que da de lo existente y lo proyectado, considero que está muy bien enfocado su concepto en la matriz de análisis de los conceptos. Muchas gracias, profe. Estoy de acuerdo con la evaluación. Yo también tuve la oportunidad de evaluar ese ítem del profe Carlos y también estoy de acuerdo como los demás compañeros porque en su análisis usted muestra diferentes escenarios en el proceso educativo y aborda aspectos que son como la mediación pedagógica, la educación a distancia, las competencias digitales, lo mismo que el aprendizaje autónomo. Menciona diversas metodologías que son innovadoras, lo que demuestra consideración de diferentes escenarios de la educación. Ok. Ok, compañeros, si alguno de nosotros puede hacer o complementar el análisis que hizo el compañero Carlos Molina desde el tercer concepto de competencias en el proceso de aprendizaje y enseñanza en la era digital, pues bienvenido sea su apreciación al respecto. O le damos paso al cuarto de los conceptos, que es el escenario de aprendizaje y enseñanza desde la perspectiva de la autonomía. Pues sí, quedó claro lo del profe. Está muy bien abordado el tema de él. Sigamos con el siguiente. Ok, profesor Francisco o la profesora Diana, para que aborden ese concepto. Bueno, voy a abordar yo características. Escenario de aprendizaje y enseñanza desde la perspectiva de la autonomía. Características. Los escenarios de aprendizaje y enseñanza desde la perspectiva de la autonomía tienen como fin el aprendizaje individual de los estudiantes y las prácticas más efectivas para ayudarlos a convertirse en estudiantes autónomos y responsables. Abordar al estudiante en su totalidad de manera apropiada para el desarrollo incluye establecer relaciones positivas y escuchar la voz de cada uno para crear climas de aprendizaje productivos. Con esta perspectiva integral, los docentes pueden ayudar a los estudiantes a ser responsables de su propio aprendizaje en la escuela y en la vida. Al abordar la necesidad de aprendizaje y los comportamientos negativos desde un lugar de confianza, los estudiantes pueden tomar mejores decisiones durante el aprendizaje y fuera del aula, y así mejorar la presión negativa de los compañeros y el acoso a lo largo del recorrido de cualquier estudiante a través del sistema de aprendizaje. En cuanto a las interrelaciones, el aprendizaje autónomo está influenciado por muchos factores, como la autonomía del docente, las estrategias de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, la motivación, la cultura, la sociedad y los recursos técnicos. Entre estos factores, el papel de los docentes es más importante porque está muy relacionado con el aprendizaje autónomo. En la práctica del aprendizaje, los docentes son los participantes en el diseño de las actividades de aprendizaje autónomo. El estilo y el contenido afectan directamente si los estudiantes pueden hacer un uso completo y efectivo de diversos recursos para el aprendizaje autónomo. En cuanto al ejemplo proyectado real, yo coloqué un ejemplo de un estudiante que está aprendiendo inglés en una escuela. En el aula, el docente podría establecer tareas específicas para ayudar a promover el aprendizaje autónomo que incluyen pedirle que reflexionen sobre sus objetivos para que puedan establecer sus propios objetivos para el proceso de aprendizaje. Enseñarle a utilizar un diccionario de inglés para que pueda buscar palabras por sí mismo.
ofrecer una selección de tareas para que pueda elegir los ejercicios que serán más beneficiosos para sus necesidades y objetivos de aprendizaje. Separarlo en grupos más pequeños para que puedan tener discusiones grupales sobre temas de su elección y animándolo a unirse a un grupo de intercambio de idiomas para que pueda interactuar con otras personas y aprender fuera del aula. Esa es mi matriz de análisis. Si tienen algún comentario, alguna Ok, ¿alguno de los compañeros que de pronto haya evaluado al compañero Francisco Martínez? o De complementelo. pronto, o complementaron, no hay ningún problema. Bueno, yo complementaría este cuarto concepto de escenarios de aprendizaje e enseñanza de la perspectiva de la autonomía con algunas de otras características como la autodirección, responsabilidad, flexibilidad, aprendizaje activo y el apoyo y guía. En interrelaciones entre sí, también lo apoyaría o complementaría con conceptos tales como metodologías pedagógicas, tecnología educativa, desarrollo de habilidades del siglo XXI, empoderamiento estudiantil y algunos ejemplos existentes en escenarios de aprendizaje y enseñanza de esta perspectiva es cuando un programa educativo en línea en el que los estudiantes tienen la libertad de elegir entre una variedad de cursos y recursos digitales. Y como ejemplo proyectado puede ser la implementación de sistemas de inteligencia artificial en la educación que proporcionen recomendaciones personalizadas de contenido y actividades de aprendizaje a cada estudiante. Ese sería de pronto el aporte que puedo hacer a este concepto abordado por el compañero Francisco desde la matriz de análisis hecha en mi actividad individual. ¿Algún otro compañero que haga un aporte o Sí, retroalimente? también estoy de acuerdo con lo que expresan ustedes. Eh, se mencionan aspectos importantes, características importantes para este escenario de aprendizaje desde la perspectiva de la autonomía. Precisamente es eso lo que se necesita: autonomía, autorregulación, toma de decisiones de manera independiente y que el estudiante adquiera el aprendizaje de manera personalizada y se empodere desde su mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo demás, estoy de acuerdo con el compañero Juan Carlos en cuanto a lo que tiene que ver con las interrelaciones y en los ejemplos ya existentes y proyectados, pues estamos en la era digital, en una nueva revolución, lo que tiene que ver con los tipos de inteligencia y de realidades, como la realidad aumentada, la realidad artificial y la inteligencia artificial. Entonces, a manera general, ese es mi aporte. Ok, ¿algún otro compañero o continuamos con el quinto concepto? Profesora Diana, ¿será que podemos abordar el quinto concepto desde su perspectiva de un matriz de análisis? Bueno, compañero. Entonces, señor Diana. abordaré el quinto concepto de metodologías aplicables al aprendizaje e enseñanza en la educación a distancia. Es Entonces, corto, lo abordo yo. bueno, esto lo haremos lo va a abordar desde nuestra compañera Diana Romero, desde su matriz de análisis hecha del aporte individual. Ujú. Metodologías aplicables al aprendizaje, enseñanza en la educación a distancia. Esto. Ese, Metodología. Es la ese. quinta, profe. Metodologías aplicables al aprendizaje y enseñanza en la educación a distancia. Exactamente. Bueno, Okay. eh, la- las características.
señora. Hay un momentico, las características. Bueno, una de las características es el enfoque en la enseñanza en línea, muy importante en esta era. Diseño de cursos virtuales, uso de herramientas de colaboración en línea. No tengo mucho. Las interrelaciones vinculado a la educación a distancia y a la autonomía del aprendizaje. Influye en el potencial de la educación a distancia. Ejemplos existentes proyectados. Aprendizaje basados en proyectos en línea. Usos de sistemas de gestión de aprendizaje en educaciones educativas. Ya esa es mi presentación. Ok, profe, sí, en su análisis, su matriz de análisis, tiene los conceptos bien especificados, fáciles de entender. No sé si algún compañero le habrá hecho evaluación o hacemos la retroalimentación o aportes a este concepto de metodologías aplicables al aprendizaje y enseñanza en la educación a distancia. Pues sí, estaría bien que me hagan unos aportes ahí en este punto. Ok. Bueno, en cuanto a los el ítem que tocó la señora Diana, metodología aplicable al aprendizaje, enseñanza, aprendizaje, cuanto a las características, de pronto mencionar que la enseñanza se puede realizar tanto de manera sincrónica como asincrónica. Ejemplo de lo que estamos haciendo en este curso de la especialización. A eso se puede incorporar aspectos como el aprendizaje basado en proyectos y lo que tiene que ver con algo innovador como es la gamificación, la inclusión del juego como manera de aprendizaje, lo cual genera en el estudiante pues mayor motivación. Y lo de siempre, lo que estamos aplicando, se utilizan herramientas tecnológicas, lo cual facilita la interacción. Como también podemos mostrar el ejemplo de esta discusión de gabinete que la estamos utilizando a través de una herramienta tecnológica para la videoconferencia. Ok, En perfecto. cuanto Continúa, a profesor. las interrelaciones, pues estoy de acuerdo con la seño. Se aprovechan las tecnologías para tanto la entrega de los contenidos como la interacción entre tanto estudiantes como profesores. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el ejemplo existente o proyectado, lo que venimos diciendo, los estudiantes participan en línea, pueden participar a través de conferencias grabadas, como lo hacemos aquí en el curso, en la plataforma de la universidad, a través de las videoconferencias grabadas, y se puede hacer trabajo en línea, como precisamente vamos a hacer con la parte del trabajo colaborativo. Ese quizás mi aporte. Muchas gracias, profe. Sí, aquí tengo, complementando ejemplos, tengo aquí aplicaciones educativas diseñadas específicamente para estudiantes con autismo, eh, la narración digital en línea para desarrollar habilidades de escritura argumentativa. Y en cuanto a las metodologías presentes que se puedan adoptar se pueden adoptar, por ejemplo, metodología, el aprendizaje asistido por computador, el aprendizaje basado en la web, laboratorios virtuales, estudios de caso, presentaciones audiovisuales, cuestionarios, asignación de trabajo de proyectos. Son, o sea, lo que viene, o sea, mucha innovación en cuanto a metodología, muchos recursos educativos que va a tener la educación. Ese es mi aporte en la Ok, complementaria. muchas gracias.
Bueno, yo hago mi aporte. Me parece que la profe Diana abordó muy bien su matriz, o sea, hizo su análisis muy bien. Fue muy, digamos que, directa o fue bastante, o sea, simplificó de una manera correcta todos los conceptos, todos los criterios de evaluación. Pero sí me hubiera gustado que de pronto en la parte de los ejemplos proyectados o ya existentes fuera un poco más específica. Sin embargo, uno lee el apartado y se puede uno dar cuenta que esos ejemplos que colocó lo puede uno llevar a un ejemplo proyectado o existente, a una problemática ya real en el entorno educativo. Ok, gracias por la observación, profe. Aló. Y yo creo que podemos continuar con el otro concepto si no hay otro compañero que quiera hacer otro aporte. No, continuamos. Entonces, El profesor Juan Carlos no está. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Disculpen, tenía desactivado el audio. Eh, Vamos a continuar con el sexto concepto, es el potencial de la educación a distancia desde la perspectiva de la globalidad. Entonces, si algún compañero puede intervenir o puedo hacer yo mi intervención desde mi matriz de análisis. Entonces, con respecto a este sexto concepto, el potencial de la educación a distancia desde la perspectiva de la globalidad, puedo exponer características tales como el acceso global, la diversidad cultural, la colaboración internacional, ampliación de horizontes y flexibilidad cultural. Con respecto a las interrelaciones, desde este concepto de potencial de educación a distancia, desde la perspectiva de la globalidad, puedo plantear interrelaciones de globalización, diplomacia educativa, diversidad cultural en el aula, desarrollo sostenible. Y con respecto a los ejemplos existentes del potencial de la educación a distancia desde la perspectiva de la globalidad, es la colaboración entre universidades de diferentes países para ofrecer programas de doble titulación en línea. Ese puede ser un ejemplo de ejemplo o experiencia actual. Y como un ejemplo proyectado puede ser la creación de un consorcio global de universidades que ofrezcan programas de educación a distancia en áreas de alta demanda. Este consorcio permitiría a estudiantes de todo el mundo acceder a programas de alta calidad y obtener credenciales reconocidas internacionalmente, promoviendo aún más la globalización de la educación. Ese sería mi aporte con respecto a esta matriz de análisis desde este sexto concepto de potencial de la educación a distancia desde la perspectiva de la globalidad. Si podemos hacer algún complemento a este sexto punto, o a este sexto concepto. Sí, profe, tuve la oportunidad de evaluar su matriz. eh, Estoy, en cuanto a su análisis, estoy de acuerdo con el análisis que realiza, que en él usted destaca la importancia de la globalidad en los procesos educativos. Hace referencia a la educación virtual y su importancia, su relevancia en lo que tiene que ver con la era digital. También menciona la adaptación a las nuevas metodologías y la necesidad de integrar conceptos pedagógicos innovadores para mejorar la globalidad de manera integral de los estudiantes. Y esos ejemplos que usted menciona también, en donde ya los estudiantes no se relacionan
con pares de su misma localidad, sino a nivel mundial, sugiriendo así lo que estamos buscando, la globalidad en la educación y en los procesos educativos. Excelente aporte, profe. Para complementar un poco lo que el profe está diciendo, de acuerdo a algunas nuevas metodologías que se están implementando actualmente, es que se puede dar también esa globalidad, ¿verdad?, en las comunidades de aprendizaje. Una de ellas, ya lo habíamos mencionado antes, que es la gamificación, el e-learning también, entre otros. Gracias a todas estas metodologías de enseñanza, no se ha quedado la educación en el referente tradicional, en la educación tradicional, sino la globalización permite lo que el profesor acaba de decir, que los jóvenes puedan interactuar a nivel ya mundial y no solamente en su entorno educativo, sino salirse del entorno y poder hacerlo más globalizado. Bueno, compañeros, considero de que se ha cumplido con el propósito de este debate o esta discusión de gabinete, el cual era de discutir y retroalimentar mediante reflexiones, impresiones, juicios e hipótesis sobre los elementos debidamente argumentados y siguiendo los criterios de evaluación dispuestos en esta actividad. Y teniendo en cuenta las características de la discusión de gabinete, pues podemos decir que se ha cumplido con este debate y como grupo redactaremos la decisión más conveniente, la cual va a ser registrada por nuestro secretario Carlos Molina. Y esta decisión debe ser acatada por todos los miembros. Entonces, compañeros, considero de que ha sido una experiencia bastante significativa desde mi punto de vista personal y creo que para todos nosotros ha sido muy gratificante. Personalmente creo que hemos cumplido fielmente con los paso a paso de este tipo de discusiones de gabinete y continuaremos dándole el desarrollo al documento para presentar en este curso de aprendizaje autónomo en la educación. Entonces, compañeros, no sé si tienen alguna intervención para finalizar, pero sí es de que queda esto como insumo para la actividad que debemos entregar en este curso de aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Sí, profe, para terminar, dejar claro que la preparación de la discusión del gabinete se hizo de acuerdo también al apoyo o sea, nos apoyamos en el link, la herramienta que nos dejó la actividad, y que a partir de ahí pudimos desarrollar el gabinete de discusión, también teniendo en cuenta las sugerencias de cada compañero, y que esto nos va a servir para la actividad número 4, que es la reflexión de experiencia de aprendizaje. Perfecto. Entonces, compañeros, pienso que no siendo más y habiendo cumplido con el propósito de esta discusión de gabinete, pues damos por terminada la reunión. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias a ustedes por su colaboración. Hasta luego. Bueno, también bendiciones, una experiencia bastante significativa. Nos conocimos de manera a distancia, pero ya nos vimos la cara, no de la manera de pronto difícil que es solo a través de texto, solo a través Así es, de mensajes que dejamos. Aquí nos estamos viendo la cara. Bueno, compañeros, feliz día y bendiciones para todos. Hasta luego. Ahora yo para cerrar esto va a ser